cómo comenzó la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Comenzó en una reunión de ministerio público. El gabinete de Faraón se reúne en emergencia, porque se habían dado cuenta de que el pueblo de Israel se había crecido tremendamente y se había hecho más poderoso y numeroso que los egipcios. Esto nos trae dos mensajes. El uno, de que el pueblo de Israel no asimiló, o sea, no perdió su identidad. Asimilar, o sea, adoptar costumbres egipcias, no hay duda de que lo haya hecho. Pero no se dejó confundir con Egipto, sino que mantuvo su idioma, su cultura, su tradición, la expectativa y la esperanza de la promesa que Jacob había dejado antes de morir, de que Hashem los va a sacar. Jacob y Yosef, Hashem los va a sacar de aquí. No hemos venido a vivir aquí en Egipto definitivamente. Ese no es nuestro lugar de por vida. Estamos aquí de paso. Y valga la oportunidad para usted saber también que nuestro lugar es la tierra que Hashem nos ha prometido. Y el pueblo de Israel creció en número y no se identificaba como egipcio. Nacieron y habían algunas generaciones de Israel ya nacida en Egipto. Y valga la oportunidad para recordar que los que salieron de Egipto, el pueblo de Israel que salió de Egipto, no había ninguno que había emigrado. Todos habían nacido allá. Habían nacido en Egipto, en Mitzray. Pero ellos se consideraban todo un pueblo distinto del pueblo egipcio. Era más numeroso y más poderoso, y lo que le preocupó a Faraón era que ellos puedan aliarse a un enemigo nuestro y acaba con nosotros. Y por esto se decidió en aquella reunión oprimir y terminar esclavizando al pueblo de Israel. Hay mucha historia, hay muchos comentarios, se ha escrito mucho respecto a cómo el faraón logró esclavizar al pueblo. Hay versiones en el Talmud, información hasta de que, en la Torah oral, de que probablemente el faraón les haya convencido de construir ciudades grandes y bonitas para ellos mismos. Y ellos se animaron de hacerlo y terminaron esclavizados. Bueno, como sea, ellos fueron esclavizados. Y pasa lo que pasa con Moshe. Moshe se va a Midian y a los 40 años de estar lidiando con ovejas, regresa por mandato de Hashem, después de un encuentro muy especial con el Eterno en la zarza, en el monte. Va Moshe, no muy inconforme, no creyendo mucho que él estuviera capacitado para hacerlo, pero va para servir de instrumento en manos del Eterno para la liberación del pueblo. Y resulta que Moshe tenía un plan. Hashem tenía un plan y le dijo a Moshe: el pueblo de Israel aún me va a adorar en esta montaña. Ellos van a venir contigo y me van a adorar en esta montaña. Es decir, que mucho más de 3 días de viaje, ¿no? Pero cuando Moshe llegó a Mitzray, dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir. Vea que él no dice que Elohim
me mandó decir que déjalos ir. No, Elohim dijo otra cosa. Elohim dijo que este pueblo, tú lo vas a traer. Ellos van a venir y me van a adorar en esta montaña. Pero él dijo, déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a Adonai nuestro Elohim. ¿Qué quiere decir? Que el plan que Moshe le presentó, y yo no tengo ninguna duda que eso estaba también de acuerdo con el Eterno, era de que ellos se fueran 3 días de viaje. Que ellos se fueran 3 días de viaje. No parece, este versículo no parece decir toda la verdad. O sea, dice la verdad a medias. O sea, dice vamos a decirlo, vamos a hablar de otra manera. Revela el plan de redención a medias. ¿Por qué? Porque no le dice todo el plan a Faraón. Le dice solamente que queremos ir fuera de Egipto 3 días de camino por el desierto para adorar a Hashem. Déjanos hacer esto. Y nosotros hemos estudiado la semana pasada que Faraón le dice, no, que adora aquí mismo. Estaba dispuesto a darles permiso para adorar en Egipto mismo. Pero recuerde que una de las respuestas de los argumentos de Moshe fue, no podríamos adorar aquí. Aquí sería imposible en Egipto. Porque nosotros vamos a ofrecer sacrificios, somos un pueblo ganadero, tenemos ovejas. Y los egipcios consideran esto, lo que hacemos, una abominación. Y nos apedrearían. El pueblo nos apedrearía. Vea que hasta entonces el pueblo tenía mucho, se sentían muy especiales. Estamos delante de un pueblo egipcio que todavía no ha sufrido ninguna humillación se ha perpetrado contra sus dioses, ninguna burla, ningún milagro se había hecho todavía, ninguna maravilla. Ellos se creían los máximos, los gran señores. Y podría ser que si Faraón le diera permiso a Moshe para adorar en Egipto mismo y los hebreos comenzaran a matar a los corderos en Egipto para ofrecerle a Hashem, podría ser que eso se fuera de la mano de Faraón y los egipcios comenzaran a apedrear a los hebreos. Podría suceder. Ahora, no sé si usted ya se ha preguntado alguna vez por qué los egipcios apedrearían, según Moshe, a los hebreos cuando ellos sacrificaran, si ellos ofrecieran sacrificio en Egipto mismo. A veces si nosotros no hacemos preguntas, no obtenemos respuesta y no nos motivamos, no corremos atrás de las respuestas. Solo vamos a buscar respuestas si tenemos preguntas por delante. Pues bien, la respuesta es que los egipcios eran muy idólatras y tenían muchos dioses. Uno de ellos se llamaba Aries, y voy a tratar de no repetirlo mucho para no manchar la santidad de nuestra reunión con nombres de otras divinidades. Pero una de ellas era esta, que es también símbolo de una de las constelaciones. Y ellos adoraban ese Dios. Y que un hebreo venga a matar un animal que es una divinidad para los egipcios, eso es una afrenta. No hace muchos años, un líder evangélico en Brasil cogió una imagen del catolicismo, la tiró, la pateó y después se fue a la corte porque no podía hacer esto. Era una divinidad, digamos así, un ídolo de aquella religión, de una religión. Entonces, imagínense qué podría pasar con los hebreos si ellos sacrificaran en Egipto. Entonces,
El problema resulta en que uno de los ídolos de los dioses egipcios era el cordero. Entonces, Moisés insiste con Faraón de que no, eso sí no va a resultar. Camino de 3 días. Pero nosotros sabemos que la idea que recibimos, la nueva que recibimos, la promesa que recibimos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, no era de salir de Egipto, vivir en Egipto y salir de vez en cuando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces por año, o quizá cada Rosh Hodesh, 3 días de camino, adorar en el desierto, ofrecer sacrificio lejos de los ojos de los egipcios y después volver para seguir siendo esclavizado. Ese no era el plan. El plan era sacarnos de allí, llevarnos a la tierra de Canaán, entregarnos la tierra de los cananeos como la tierra prometida para el pueblo de Israel. Eso era. Abraham, Isaac y Jacob dejó bien claro esto. Inclusive Yosef dejó bien claro eso. Hashem los va a liberar de aquí, los va a sacar de aquí, los va a llevar a la tierra que nos ha prometido. Y yo no quiero que quede aquí ni mis huesos. No es que llevarían los huesos para quedar allá en el 3 días de camino y volvían para acá. No, nada de eso. La idea original era sacar definitivamente el pueblo de Egipto. Pero cuando nosotros leemos este versículo de Éxodo capítulo 5, versículo 3, dice entonces, en hebreo, vaya, Yomru Elohai a Ifrim, el Dios de los hebreos, Nikra Aleino, nos ha llamado, no, Nilha na derech, Shiloshet Yamim, 3 días, Bamidbar, 3 días en el desierto, Ve Nizbeja la Adonai Eloheinu, y Mizbeach es un altar donde se hace sacrificio, y sacrificar a Adonai nuestro Dios. Entonces ellos dijeron, el Elohim de los hebreos, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Adonai nuestro Elohim. Ahora pasa eso aquí, hermano. Y vamos a ver ahora los versículos que tienen que ver con nuestra parashat. Por favor, pase para la próxima. Ajá. Ahora estamos en toda nuestra parashat Bo. Shemot capítulo 2, versículos 31 y 32. Entonces, Vaikra le Moshe le Aarón Laila. Imagínense. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levántese y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan y adoren o sirvan a Adonai como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho y váyanse y bendíganme también a mí. Vea, por 2 veces se repite como han dicho, como ustedes me han propuesto. Entonces ahora usted encuentra respuesta. ¿Por qué el faraón, cuando el pueblo de Israel sale? El faraón, justamente a los 3 días, ellos cruzan el mar de los Yunk. Entonces ustedes ven que están allá y el pueblo egipcio los va a buscar. ¿Por qué los va a buscar? Porque el trato era que fuera solo hasta allí. El trato es que fueran 3 días desierto adentro. No es que se fuera definitivamente. Lo combinado, lo acordado era de que el pueblo de Israel se fuera solamente por un tiempo, por 3 días. Ahora, vea que aquí hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, y bendígame también a mí.
aflojó las ovejas. Hablamos aquí la semana pasada sobre que una de las últimas requerimientos que hizo Moshe fue frente a la propuesta, contrapropuesta de Faraón, de que vayan, pero por último, dejen aquí las vacas, las ovejas y todo más. Y recordamos aquí que una de las aplicaciones de esta palabra de Faraón tiene que ver con que el creyente sea un creyente avaro, que no tome de lo que Hashem le ha dado para servir a Hashem, ¿no? Sino que no tenga que ofrecerle a Hashem. Imagínense que si ellos fueran y dejaran todo su ganado, sus posesiones en Egipto, y Moshe rechazó y vino la plaga, el golpe de Hashem, entonces Faraón dijo, vaya y llévense. Ya vino la que nosotros estudiamos, la muerte de los primogénitos. Entonces Faraón dice, váyanse y llévense todo lo que ustedes quieran. Pero era camino de 3 días, como han dicho, como me han propuesto. Esto es muy importante notar porque casi nadie está haciendo énfasis en esto. Pero Moshe no reveló todo el contenido del plan de redención. Nosotros tenemos que saber aprender con Moshe a saber hablar por partes las cosas. Todo de una vez puede ser contraproducente. Moshe no quiso decirle a Faraón. Si él hubiera dicho, en vez de decir camino de 3 días, deja a nuestro pueblo salir porque nos vamos de vez, las cosas hubieran sido más difíciles para el pueblo de Israel. Porque por 3 días Faraón no quiso dejar. Él pensó en 3 días de trabajo que iba a perder, 3 días en el desierto, hasta llegar en aquel lugar. ¿Cuánto tiempo tomará para adorar y hacer los sacrificios que tenían que hacer? Y él no estuvo de acuerdo. Pero Moshe, aún a sabiendas de que el pueblo iba a adorar mucho más lejos de 3 días, en una montaña donde él tuvo la visión, sin embargo, Moshe fue por partes. Bueno, esto es para abrir camino para lo que vamos a explicar ahora. Capítulo 12 de Shemot. Y antes de esto, pues, me había escapado decirles lo que significa bo. Bo quiere decir ven, lo cual es muy distinto de ve, ¿no? En portugués, para los que hablan portugués, esto puede sonar un poco extraño, pero es como decir, es diferente decir venha de dizer vaya. Bo quiere decir venha o ven, y fue exactamente lo que Hashem le dice a Moshe. Hashem le dice a Moshe, ven para tratar con Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de toda aquella tribulación, en medio de todos aquellos látigos, en medio de todo aquel sufrimiento del pueblo de Israel, Hashem estaba con ellos. Porque cuando le llama a Moshe, dice, ven acá, te voy a usar aquí para resolver un problema grande que tenemos aquí en Egipto. Es decir, que por más paradójico que parezca, por más extraño que parezca, cuando nosotros estamos en dificultades, no necesariamente significa que estamos solos. Amén. Las dificultades y los problemas no establecen que nosotros estamos solos, que Hashem no está con nosotros. Vaya sabiendo de esto.
Las dificultades, ellas ayudan en el desarrollo espiritual de las personas. Es cuando más la gente clama a Hashem, es en medio de las dificultades. Entonces Hashem se utiliza de las dificultades también para que nosotros nos acerquemos más a Él. Conoce nuestra naturaleza. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, como unos 20 años atrás, si no fue más, enviamos una persona a Cuba con un grupo a Cuba para visitar algunas congregaciones. Inclusive yo debía haber ido y yo cogí una persona y dije, tú vas en mi lugar, por favor. Y él fue muy contento en mi lugar. Y cuando llegó nos sentamos y pregunté cómo lo veía. Y me hablaba de congregaciones que la gente caminaba kilómetros para llegar a un servicio, a una reunión. Aquí nosotros tenemos carro, tenemos aire acondicionado, tenemos todo eso. Todo es tan fácil y no lo hacemos. ¿Y por qué esa gente tenía tanto ánimo para servir al Eterno? Porque ellos lo hacían en medio de grandes persecuciones y dificultades. Así que las dificultades no establecen que Hashem no está con nosotros. Ellas más bien nos sirven para que nosotros estemos más cerca de Él. Ellas nos acercan al Eterno. Eso no porque es la voluntad del Eterno, sino por causa de nuestra naturaleza. Vea, cuando todo va marchando bien, marchando muy bien, nosotros nos olvidamos de orar, nosotros nos olvidamos de estudiar, de leer lo que dice la palabra, descuidamos nuestra vida espiritual, casi ya no tenemos tiempo para Dios, porque la situación está tan buena que cuando no estamos en Orlando, estamos de crucero, y cuando no estamos de crucero, nos fuimos de vacaciones a Europa. Pero cuando la situación económica está mala, nosotros estamos aquí todos los días. Bueno, y oramos más. Pero ahora déjame entrar en un asunto que yo quiero que ustedes vayan llevando para refletir en la casa y durante toda la semana. ¿Se acuerdan cuántos era el pueblo de Israel que salió de Egipto? 600,000 sin contar ancianos, mujeres y niños. Perdone los niños, los ancianos y las mujeres, porque la cuenta siempre era considerando la capacidad de ir a un combate, a una guerra. Entonces no se les enviaba a los ancianos, los niños y las mujeres quedaban cuidando los niños, los hijos, iban solo los varones con capacidad de pelear. Entonces por eso se contaba solo esto. No se podía contar el pueblo de Israel. Recuerda que es un pueblo cuyo número es como las estrellas del cielo, la arena del mar, no es para contar. Es para saber que somos mucho, pero contar es para ir a la guerra. Entonces se contaron 600,000. Hasta Yeshua parece que dijo algo sobre esto cuando dice, si vas a una guerra, pues tiene que saber cuántos están allá que van a pelear contra mí y saber cuántos tengo acá para saber si vale la pena ir a la guerra. Si somos muchísimos más, pues vamos a la guerra. Si somos menos y más débiles, mejor vamos a ver si nos sentamos y hacemos un acuerdo de paz para evitar muertes. Entonces, por causa de eso se contaban no solamente los varones, no es una cuestión de machismo, se contaban los que tenían capacidad de ir a una guerra. Por eso aún los varones niños y los varones ancianos no eran contados. Bueno, 600,000, lo cual significa que había muchos Rosh o Roshei Mishpachá, Rosh Mishpachá, que eran el jefe de la casa y no era contado porque ya no tenía edad para ir a la guerra, entonces él no era tomado en cuenta.
Él no estaba en el número de los 600,000. Tal vez usted pregunte, ¿por qué tanto énfasis en la cantidad de personas? Es porque, vea bien, la mitzvah de Pesach es que en cada casa, no era por familia, sino por casa. En cada casa tenía que sacrificar un cordero para Pesach. Entonces, si fuera solamente 600,000 Rosh Mishpachá, son 600,000 corderos que van a ser muertos en Egipto, el lugar donde no se podía matar corderos. Pero resulta que éramos mucho más de 600,000. Hay quienes dicen que éramos como 3 millones o más. Pero 600,000 eran solamente los que tenían edad como para ir a la guerra, mayores de 21 años, menores de 60. Y una persona que tenía 62 años o 63 años, ¿cuántos años ya voy? Más o menos, no por ahí, no, casi por ahí. Mejor no revelar mucho. Y soy jefe de familia. Tengo una casa donde, vivo en una casa y tengo esposa, hijos, como el que tiene 40 años, como el que tiene 50. Pero yo no fui contado. Pero soy una casa. Y en Pesach yo tenía que matar un cordero también, si yo estuviera allá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que podrían haber sido muertos más de 10 centenas de corderos. Una masacre de corderos. ¿Ya se imaginó esto? Yo quiero plantear aquí 2 preguntas. Primero, ¿por qué utilizar cordero? Segundo, ¿por qué 4 días? Y en tercero, el enfoque mesiánico del cordero. ¿Por qué utilizar un cordero? Voy a traer respuestas de sabios, de rabinos muy famosos que discutieron esta pregunta en el Talmud. Vamos a pensar en la respuesta que dio Maimónides, un maestro, un comentarista del Talmud que vivió en la Edad Media, un típico rabino sefaradí. Dice, los egipcios adoraban a esta constelación y adoraban a los corderos, el signo zodiacal del cordero. Y es por eso que menospreciaban a los pastores, porque los pastores apacentaban ovejas, corderos. Por esta razón, Hashem, dice Maimónides, nos manda a matar a un cordero por casa en Pascua o en Pesach. Y no solamente matarlos, sino recoger la sangre de estos corderos y dar pinceladas en la fachada de nuestra casa, precisamente en el dintel de las puertas de los israelitas, para limpiarnos de estas ideas y públicamente demostrar nuestro rechazo a ellos. Cuando Maimónides se refiere para limpiarnos de estas ideas, es porque en el Talmud se trata de dejar claro de que los israelitas, ya algunos de ellos también ya estaban invocando a ese Dios.
Eso no es muy difícil de entender porque apenas Moshe demora más de 40 días allá arriba, ya se habían hecho un ídolo por allá. Entonces no es muy difícil de creer que adoraban al mismo Dios que adoraban los egipcios. Pues bien, entonces Hashem, en la opinión de Maimónides, ordena una masacre de corderos. Centenas de corderos fueron muertos. Imagínense que si usted estuviera viviendo en un país donde el cordero fuese uno de los grandes ídolos y dioses de esta nación. Usted lo mata y coge la sangre de él y pincela por la puerta de la casa. Es una afrenta al pueblo. Entonces, en la opinión de Maimónides, lo que él entiende de la información, tanto de la Torah escrita como de la Torah oral, es de que Hashem ordena la muerte del cordero en Pesach también por esta causa, para limpiar el pueblo de ello. Imagínense, solo voy a coger un poquito porque yo quiero coger esta información más después, de aquí unos 5 minutos más. Pero imagínense que no es que iba allá al rebaño y agarra un cordero, lo mata y viene trayendo la sangre. No, trae el cordero para dentro de la casa, vive con el cordero 4 días. El animal fuera de su hábitat, él tiene que haber mugido y ve y la bulla y todos los egipcios saben. Estos locos de estos hebreos han traído cordero para la ciudad y en cada casa hay un cordero. ¿Qué nos estarán tratando de decir con esto? Pero como ya había dado ya algunas plagas sobre Egipto, ellos ya estaban requete, como se dice en español bien criollo, requete humillados. Entonces, ellos se soportaron, se tragaron la traída de los corderos para su casa. Luego, al matar el cordero, ellos estaban recibiendo un mensaje subliminal, todos los egipcios. ¿Cuál? Esto es en lo que ustedes han puesto la confianza. Este es el Dios a quien ustedes confían. ¿Quieren saber lo que le va a pasar con su Dios? Como matar el cordero dentro de la casa, podría suceder que los egipcios no creyeran. No creo que lo van a matar, no creo. Eso ya sería demasiado. Ahí levantan de mañana y ve ahí con un balde de sangre y no puedo creer que estos hebreos ahora dieron muerte al cordero. Se están burlando de nosotros estos hebreos. Esta fue la imagen que fue el entendimiento y tiene lógica, tiene sentido el entendimiento que Maimónides transfiere al estudiar tanto la Torah oral como la Torah escrita. Y nosotros, como ya más o menos nos damos cuenta de que Moisés ya había hecho referencia de que si nosotros sacrificamos aquí, ustedes nos van a apedrear. Y que los egipcios aborrecen a los pastores. Cuando vino Jacob para vivir en Egipto, ahí dice, escoge lo mejor. No, nuestro pueblo es ganadero, ellos crían ovejas. Y ya nos dimos cuenta aquí de que eso es abominación para ustedes. Ustedes van a aborrecer esto. Vamos a tener problemas si vivimos aquí. Entonces Faraón consiguió un lugar bien lejos de donde estaba la ciudad de los egipcios, para que los hebreos fuesen vivir allá por causa de que la profesión de pastor era aborrecible en Egipto, abominable. Bueno, con esto nosotros le damos cierta razón
y le damos y aceptamos el entendimiento de Rambam. Pero hay un rabino que se llama Rabbi Ezequías ben Manoah, que también vivió hace muchos años, y él responde a la otra pregunta que nosotros hacemos. ¿Por qué 4 días? ¿Por qué 4 días? Hashem dijo así: cada uno, en cada casa, van a agarrar un cordero y van a poner dentro de la casa. Y lo van a tener ahí 4 días. 4 días con ese cordero viviendo dentro de la casa. Yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de tener un cordero dentro de la casa. Aquí en Miami yo ya fui a visitar una familia de la congregación hace unos 2 años atrás, y había un cordero de un lado para otro, bien chiquito, pequeño, y de un lado para otro. Y sí, esto es la nueva mascota de la casa. Se verá que esa mascota se va a crecer, se va a poner bien grandecita, y la suciedad que va a hacer también va a ser un poco más difícil de sacar. Sí, pero ahí mis hijos vieron y se motivaron. ¿Y quién no se motiva, hermano? A todos les gustan los corderitos, ¿no? Y yo ya tuve, cuando era niño, tuve un cabrito. Y me tuvieron que soportar en la casa. Un par de ellos dentro de la casa convivían con nosotros en Brasil cuando yo era niño. Y tengo idea de lo que es. Ellos angustiados por salir de la casa, ellos hacen su bulla y se encariñan con uno. Uno se va a la cocina, se va él atrás, viene para acá, se sienta para ver la tele, ahí está ellos ahí al pie de uno, como un animalito cualquiera, como una mascota, un perro. Pues bien, resulta que Giscuni, que es el apellido, el apodo de ese rabino Ezequiel de Manoah, él dice que esto era para provocar la afrenta, porque si pusiera solo por un día, el pueblo podría no darse cuenta, pero con 4 días dentro de la casa, un cordero, era suficiente para que la noticia se regara en todo Egipto. ¿Qué estarán planeando estos hebreos? Con todas las casas, trajeron los animales del pasto, del monte, del prado, y lo pusieron dentro de la casa. Y ahora tiene un cordero, un Aries, dentro de su casa, viviendo ahí 4 días. Ya van 4 días y ahí los tiene. Y en cada casa, y valga la oportunidad, y vamos a recordar, tal vez usted piensa así, pero ¿por qué usted insiste que tiene que haber impactado mucho? Pero ¿cómo no va a impactar? Si eran 600,000 incapacidad de ir a la guerra, podría ser más de 1,000,000 de casas y 1,000,000 de corderos dentro de las casas. Centenas de corderos habían sido traídos del campo y habían sido puestos dentro de las casas. 4 días. Si el pueblo de Israel, no tengan esa idea, por favor, no se lleven corderos a la casa. Cuando encuentren por ahí, le van a querer vender, pero no se lo lleve. Usted no sabe el trabajo que da. Yo sé. Tanto el pueblo de Israel como los egipcios iban a aprender una gran lección. Que esto ahí es una divinidad. El pueblo de Israel cuando tardó Moisés de bajar del monte Sinai, no puso un cordero, o sea, no fundió un cordero. ¿Por qué? Porque de corderos ellos estaban hasta aquí, hasta la coronilla.
ya habían purgado la idea de que un cordero podría ser una divinidad y pudiera ser Dios para ellos, que pudieran sacarlos de Egipto. Es decir, los 4 días de terapia fue suficiente para convencer a hebreos y a egipcios de que no puede hacer nada por nosotros. 4 días. Uno de los comentarios que hace uno de los tratados del Midrash dice: usted encontrará que los israelitas eran también adoradores de ídolos y no los había abandonado del todo. Y el santo, bendito sea, dijo a Moisés: mientras los israelitas adoran los dioses egipcios, no van a ser cambiados. Así que ve y diles, abandonen sus malos caminos y espíen su idolatría. Como está escrito, saca adelante y toma, es decir, retirar las manos de la idolatría y tomar el cordero y matar a los dioses de Egipto para beneficiarse de Pesach. En otras palabras, para que Hashem pasara por alto cuando viniera a herir los primogénitos, mata el cordero. Deja de confiar en el cordero, hablando del cordero que era idolatría para Egipto. Es decir, que nuestro pueblo estuvo contaminado con aquello. Entonces la cuestión es, según esa interpretación o aplicación, nos lleva a una pregunta: ¿a qué estamos aferrados? ¿Qué falsidades tenemos que dejar ir? Cada uno debe tomar su tiempo, sentarse con estas partes de sí mismo y decir adiós a las cosas que había asimilado en sus andanzas allá afuera, las creencias que pensaba que podría salvarte, y sacrificarlas para que Hashem, cuando pase por encima y no hiera, para beneficiarse de Pesach. Bueno, creo que definitivamente tiene sentido lo que el judaísmo ha descubierto del cordero. Ahora, para terminar, yo quiero que usted vire la cabeza así y piense diferente. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar sobre la historia de Yosef, los hechos históricos de Yosef, que Yosef llega a Egipto y Yosef es un tipo del Mashiach. ¿Todos están conmigo? Un tipo del Mashiach, un tipo de Yeshua, vamos a decir, ¿no? Que es inclusive vendido por Yehudá mismo, como Yosef fue y Yeshua también fue. Y llega a ser el vicerrey de Egipto. Para que él sea esto, necesita que haya uno con más autoridad para que le delegue esa autoridad. ¿Estamos? Entonces, Faraón ahí es como Dios para los egipcios. Y Yosef como Faraón. Vea cómo esto nos lleva a entender hasta la autoridad que reposa sobre la persona del Mashiach. Si Yosef es un tipo del Mashiach, pues Yosef es como Dios, como Faraón, igual que Yeshua como Hashem. No es como, porque se le dio toda autoridad. Se le delegó toda autoridad. Entonces, cuando comenzamos a estudiar la historia de Yosef, vemos un faraón como Dios.
Pero cuando termina la historia del pueblo de Israel en Egipto, vemos a Faraón como un verdadero Hasatán. ¿No es así? Que el pueblo del Eterno quiere salir en libertad, pero Faraón no se lo permite. Y comienzan las negociaciones y él no quiere dejar salir del todo. Vamos, pero no vayan los niños y las mujeres ni los ancianos. Vayan por 3 días nomás. Pero vaya, lleve los niños, pero no lleve el ganado. Bueno, vaya por último y lleve todo lo que tiene por 3 días. Y es un tipo de Hasatán. Entonces nosotros también tenemos el derecho de ver el Cordero desde un punto de vista mesiánico. ¿No es así? Tenemos también, así como Rambam y como el rabino Yitzhak, el rabino Yehezquiel, pues tiene sentido. También tiene sentido que en el comienzo del trato sobre Faraón, Faraón es como un dios. Y Yosef, que es tipo de Mashiach, como Faraón, es decir, como Dios. Y tiene sentido también que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale mediante el sacrificio de un cordero. Ahora el cordero no tiene nada que ver con Aries. Ahora el cordero lo podemos ver con lentes mesiánicas y ya nada tiene que ver con la idolatría egipcia. Ahora el cordero es un símbolo de redención por causa de su inocencia, por causa de que los culpables somos nosotros. Y él asume la culpa y es objeto principal del sacrificio. El pueblo de Israel va a construir en el desierto un Mishkan y cuando llegue a Israel va a construir un tabernáculo. Y va a ofrecer sacrificio a Hashem de corderos. Y va a haber cordero o chivo expiatorio que se va a sacrificar una sola vez al año por todo el pueblo de Israel en Yom Kippur. Y por mucho tiempo se sacrificó corderos para celebrar Pesach mientras tuvimos templo. Yeshua mismo participó de una mesa de esta. Pues bien, ahora veamos desde un enfoque mesiánico. 4 días el cordero tenía que estar conviviendo dentro de la casa. Yo cuando era niño, en mi casa habían creación de animales como gallinas, patos y gallinas de varias especies. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, mi hermana, teníamos nuestras gallinas. No sé si ustedes vivieron esa época, pero yo la viví muy bonita. Mis gallinas tenían nombres. Esa es Pepita, esta es Gabarita, esta es no sé cuánto. Bueno, y cuando decían que le van a matar una gallina para fin de semana, yo, ojo, que nos vaya a tocar mi gallina. Bueno, en ese tiempo no habían corderos, pero habían ese tipo de animales. Y por ahí me mandaban a la calle a hacer un mandado y cuando yo regresaba, yo veía que ya estaban cocinando una gallina, yo buscaba la mía, ya no estaba. Adiós, Pepita. Y eso era un dolor tan grande. En la hora del almuerzo yo no sabía ni si podía comer esta comida, porque es mi gallina. Había jugado con ella, había convivido con ella. Ella ya me acompañaba cuando yo andaba en el patio de la casa. Volvamos al cordero. 4 días con un cordero de 1 año, bien jovencito, dentro de la casa. Un cordero de 1 año es bien joven. 4 días conviviendo con el cordero, encariñándonos con el cordero, familiarizándonos con el cordero, presenciando su inocencia. Y al 4.º día tenía que matarlo, regar su sangre. Verá que la diferencia de ese cordero para el otro era que ese cordero no tenía que su sangre ir a servir de afrenta para nadie. Era regado en tierra. Y ahora ese cordero lo vamos a comer. Es decir que
y si sobra algo de ese cordero lo vamos a quemar. O sea que eso tiene que traer algún impacto en la vida del que lo hace. Tenía que traer algún impacto positivo. Eso tenía que decirme lo terrible que es el pecado, porque el cordero muere por el pecado. ¿No es así como dice Yohanan? Aquí el cordero de Dios, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, un cordero que muere por mi culpa, que muere por mis pecados. Lo que hasta entonces eran pecadillos y faltas y algo no tan grave, no tan serio que yo puedo convivir con ello. De repente es el causante de la muerte de aquel inocente cordero. Creo que esto tiene que trabajar en nuestros corazones, porque nosotros somos muy propensos a achicar las cosas graves. Eso no es tan serio. Pues bien, hay pecados tan sencillos como el lashon hara, la lengua dedicada a hablar mal de los demás, aun cuando los demás realmente hayan hecho algo malo, pero no se nos permite propagar esto. En la Torá se nos prohíbe propagar, se nos prohíbe hablar. Imagínense, ese pecado y otros como adulterio, fornicación, idolatría, eran los pecados que la práctica de estos pecados causaba la tzara, que es traducido como lepra. Pero vea, un pecadillo. ¿A quién no le gusta hablar mal de los demás? Y al que no le gusta, habla sin gustar. Cuando se da cuenta, ya está hablando mal. Y a veces está hablando mal y dice así, y no es por hablar mal, pero está hablando mal. Y no es que quiera difamar, pero está difamando. Pues vea la consecuencia de ese pecado, es la lepra. Imagínense quedar leproso. Y lepra, como es un tipo de pecado, entonces, ¿qué sucede? Todos los pecados son terribles. Alguien tiene que morir por estos pecados. Cada vez que se celebra Pesaj, el cordero tiene que quedar en observación 4 días. Ya sabemos, como el cordero para ser sacrificado tiene que ser perfecto, pues estaría 4 días bajo nuestra mirada, a ver si hay alguna cosa sospechosa, si hay algún defecto, si patojea por algún lado, si hay una mancha por debajo de la pierna, qué sé yo. Si descubrimos algo, ya no sirve este cordero. Estoy hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estuvo viviendo públicamente delante de los ojos y la mirada de los más entendidos de Israel. Y cuando llegó en el día del juicio de él, no encontraban una razón justa para sacrificarlo. Ahora volvamos al cordero que tuviéramos en la casa, que nos familiarizamos, que lo queremos, que ya tiene hasta nombre el corderito. Y de repente anuncian que mañana lo vamos a matar. No nos dolería. Pero ¿será que nos duele cuando nosotros cometemos faltas contra nuestro Padre Celestial, premeditadamente, programadas? Hay una diferencia para mí entre pecado e iniquidad. Pecado es un resbalón, ¿sabe? Cuando va andando por la vereda así y no ve una cáscara de guineo y pisa y se da la vuelta como payaso en el circo y se cae y se levanta, eso es un pecado.
Pero iniquidad para mí es más o menos como decir así, mañana a las 9 de la mañana prendo el carro, me voy allá y hago esto y esto y esto y esto y esto y esto. Después regreso con la cara más lavada y hola, Shalom, ¿cómo está? Eso es iniquidad, lo que hizo David, Damelech, y él se arrepintió en aquellos términos de Salmo 51. Bueno, Hashem lo perdona, por eso dice el Salmo 103, bendito seas tú, Señor nuestro Dios, que perdona todas nuestras iniquidades, no nuestros pecados nomás, sino nuestras iniquidades, y sana todas nuestras dolencias. Pone primero las iniquidades para después solucionar el problema físico. Primero soluciona el problema espiritual, después el físico. Pero ahora, ¿será que el Cordero de nuestro Pesaj, el Cordero que nos permite que disfrutar de los beneficios de la sanidad, de la liberación, de la salida definitiva de Egipto, cuando es sacrificado, como Yeshua lo fue, nos duele haber pecado o tratamos con ligereza al pecado? Rav Shaul nos dice de algunos pecados de los cuales nosotros debemos huir. Y dos de ellos es huid de la fornicación y huid de la idolatría. Casi que nosotros pensamos así, idolatría, huir de la idolatría. Por demás decirme a mí, dígaselo a los católicos, dígaselos a los hindúes, dígaselos a los africanos allá que tienen un montón de dioses, dígalos, bueno, y pasamos la lista. Pero ¿no será que Hashem tiene razón y nosotros aún somos factibles, expuestos a caer en este pecado para que nos diga que tenemos que huir de él? Entonces, para entender mejor tendremos que buscar saber qué es idolatría. Atribuir a otro lo que le corresponde a Hashem. Esto es idolatría. Confiar en otro que no sea en el Todopoderoso. Entonces, si nuestra confianza está en el dinero, entonces esto es idolatría. Si nuestra confianza está en nuestra sabiduría, esto puede convertirse en una idolatría para nosotros. ¿Y cuántas cosas? ¿No? Fácilmente se dice, yo adoro a ese esposo, yo adoro a esta esposa, adoro a mi hijo, adoro ese país, adoro esto. Espero que no aparezca uno ahí que diga, yo adoro ese rabino. ¿Ah? Adoro a mi suegra, dice. Entonces hay que huir de esto. Hay que procurar mantener la distancia de estas posibilidades. Hay que procurar mantener la distancia de cualquier posibilidad de fornicación. Eso es huir de la fornicación. Nuestro pueblo por estos dos pecados ha sido expuesto a cautiverios, expulsado de su tierra. ¿Qué es esto? Si la tierra de Israel es mi tierra, dice Hashem, ser expulsado de Israel es como ser expulsado de la presencia de Hashem. El lugar que yo elegí para mi morada, ser expulsado de allá es ser privado de estar en comunión con Hashem. ¿Se acuerdan que les conté una historia de que el presidente de la República aquí, el presidente de los Estados Unidos, se va a Israel y pide el teléfono prestado y llama, y cuando termina dice, ¿para qué llamaste? Para hablar con el Todopoderoso. ¿Y cuánto le debo? 1 centavo. Dice, ¿cómo puede ser una llamada tan barata? Porque esa es una llamada local. Es que ahí es la morada de Hashem.
Él ha elegido. Entonces, cuando nosotros caímos en esos pecados, nosotros somos privados de estar en la presencia de Hashem. ¿Y quién somos nosotros privados de la presencia de Hashem, del cuidado de Él? ¿Y qué tiene que ver esto, hermano? Tiene que ver que cuando Yeshua da su vida, cuando el personaje de Isaías 53, como cordero mudo, es llevado al matadero, muere, es aquel cordero con quien nosotros nos familiarizamos. Aquel que perdona los pecados, levanta sana a los enfermos, resucita a los muertos, libera a los oprimidos, que hace todas aquellas maravillas registradas en las Besorot Tovot, en las buenas nuevas, en los evangelios. Pues Él tiene que morir inocente por causa de nuestros pecados. Entonces, si miramos al Cordero desde una perspectiva mesiánica, pues entonces a nosotros nos debe doler el pecado. Si queremos beneficiarnos de que cuando los juicios de Hashem caigan sobre este mundo, pase por sobre nosotros, pase por encima y no nos afecte, entonces nosotros tenemos que saber que dependemos de Él para ser redimidos. Y que nuestros pecados fueron los que causaron la muerte a Él. Cuando dicen por ahí que los judíos mataron a Jesús o a Yeshua, pues no crean esto. Quien le dio muerte fue cada uno de nosotros, por causa de nuestros pecados. Aquella muerte cruel del que habla Isaías 53, que el Cordero tiene que sufrir, fue consecuencia de nuestros pecados. Que Hashem nos bendiga. Pongámonos de pie.